Descubierto. El heredero millonario ríe, pero un increíble cambio en 30 minutos transforma todo. Alejandro miró por la ventana de su oficina, un pequeño cubículo polvoriento en la empresa de construcción donde trabajaba. Su mente divagaba en ideas brillantes, mapas y planos que podrían transformar su pequeño pueblo. Sin embargo, su corazón se llenaba de desesperación cada vez que se encontraba con la indiferencia de sus superiores. Otra vez ignorado, pensaba, mientras la monotonía de su día a día lo aplastaba. Se levantaba cada mañana con el anhelo de que, al menos hoy, sus sugerencias serían escuchadas, pero regresaba a casa sintiéndose más pequeño. Al llegar a su hogar, su abuela, con su mirada sabia y sus manos arrugadas, lo esperaba con una taza de café caliente. Aquella tarde, la brisa suave acariciaba sus rostros mientras disfrutaban del momento. Fue entonces cuando su abuela, rompiendo el silencio, le reveló algo inesperado: su abuelo había dejado un plano buscando una herencia que podría cambiar su destino. Mientras hablaba, un nervio recorrió el cuerpo de Alejandro. La idea sonaba absurda, casi mágica en medio de su gris realidad. ¿Un legado? De verdad, rió nerviosamente, aunque la chispa de la curiosidad comenzó a arder en su interior. Con la adrenalina de un nuevo propósito, Alejandro se sumergió en la búsqueda del plano familiar. Sin embargo, su alegría se tornó oscura al descubrir que un antiguo socio de su abuelo, un hombre avaricioso llamado Gustavo, estaba tras la herencia. No solo quería quedarse con el legado, sino que parecía dispuesto a destruir a cualquier familiar que interfiriera en sus planes. La presión en su pecho se intensificaba, y la lucha interna comenzó a carcomer su paz. Su familia se dividía, algunos temían la ira de Gustavo y se alineaban a su lado, mientras otros veían en Alejandro una última esperanza. Sentía que la maldad de este hombre lo encerraba en un callejón sin salida. ¿Qué culpa tenía él por cargar con el peso del pasado? Alejandro comenzó a cuestionar su valor. ¿Y si nunca logro enfrentar a Gustavo? ¿Y si mi lucha por el legado resulta en más dolor para mi familia? La angustia lo apresaba, su respiración era irregular y su mente se hallaba en un constante vaivén de pensamientos inquietantes. Justo cuando su desesperación parecía no tener fin, apareció Valeria, una arquitecta exitosa por quien sentía una mezcla de admiración y temor. Ella le ofreció su apoyo y se convirtió en su mentora. Mientras trazaban un plan para confrontar a Gustavo, la sensación de inseguridad de Alejandro creció. ¿En qué momento mi vida se volvió un juego de poder? ¿Acaso merezco esto?, reflexionaba mientras Valeria hablaba de estrategias. El dilema resultaba insoportable y su mente gritaba por respuestas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia crecía mientras Alejandro acechaba a Gustavo. Cada paso que daba en su búsqueda parecía llevarlo a un abismo. La herencia, aquel tesoro que podría significar un nuevo comienzo, se sentía a la vez como una carga abrumadora. Estaba a punto de descubrir un secreto crucial sobre su legado familiar, uno que podría cambiarlo todo en 30 minutos, pero un llamado helador interrumpió sus pensamientos. Gustavo estaba dispuesto a arruinarlo todo. La atmósfera se volvió tensa, y Alejandro, atrapado entre su lucha por el reconocimiento personal y la lealtad hacia su familia, se dio cuenta de que se acercaba a un punto de no retorno. ¿Logrará Alejandro enfrentar sus miedos y luchar por lo que le pertenece, o sucumbirá al peso de la adversidad? La respuesta se desvanecía en el aire cargado de incertidumbre. La noche se cernía sobre el pueblo, y Alejandro se encontró sumido en la penumbra de sus pensamientos. Cada rincón de su hogar parecía susurrarle la incertidumbre del futuro. A medida que el reloj marcaba avanzadas horas, la angustia le palpitaba en la garganta. La idea de enfrentarse a Gustavo lo mantenía despierto. Sabía que su próximo paso debía ser calculado, no podía dejarse dominar por el miedo. Valeria había sido clara en sus indicaciones.
Conocer a tu enemigo es el primer paso para vencerlo, le había dicho, y ahora esa frase resonaba en su mente mientras se adentraba en la biblioteca familiar en busca de información sobre su abuelo y el legado enfrentado. Entre los polvorientos estantes, empezó a revisar viejas cartas y documentos que hablaban de la época dorada de su abuelo, un hombre cuya historia se había visto empañada por la avaricia de un socio traicionero. Mientras leía, Alejandro comenzó a vislumbrar la magnitud del legado que su abuelo había dejado. No era solo un tesoro material, sino una serie de proyectos de construcción que prometían transformar a su pueblo. Algo en su interior se encendió, cada plan, cada esbozo, era un testimonio del talento que había corrido por su sangre. Se dio cuenta de que no solo peleaba por una herencia, sino por la oportunidad de retomar el sueño familiar que había sido ahogado por la codicia. De repente, un pensamiento inquietante atrajo su atención. ¿Había algo en esos documentos que pudiera usar como arma contra Gustavo? Su mente se movía con agilidad. Comenzó a planear una estrategia. Si puedo demostrar que el legado tiene un valor mayor del que él cree, tal vez pueda transformar la situación a mi favor, se decía, mientras la chispa de determinación iluminaba su rostro. En las siguientes horas, Alejandro rastreó cada papel, cada plano. Sus manos temblaban de emoción mientras un secreto sobre su abuelo emergía, un proyecto inconcluso, un edificio emblemático destinado a ser un símbolo de progreso para el pueblo. Old en la adversidad, todos sus temores parecían diluirse ante la fuerza de su propósito renovado. Necesitaba preparar su defensa. Gustavo no iba a arrebatarle el futuro sin pelear. Con cada página descubierta, Alejandro sentía que se iba transformando. Ya no era solo un joven lleno de dudas y frustraciones, sino un hombre decidido a recuperar su legado. Visualizaba cómo podría concretar los planes arquitectónicos, aplicando sus conocimientos y, por fin, siendo el protagonista de su historia. El día después se amaneció con una determinación palpable, la misma que lo llevó a buscar la ayuda de Valeria. La arquitectura no sería solo su pasión, sino su arma en esta contienda. La conversación con ella lo había empoderado más de lo que podía imaginar. Ella había visto en él lo que él no podía. Mientras se preparaba para reunir a su familia y explicar su hallazgo, un mensaje inesperado llegó de Valeria: hay algo más que debes saber sobre Gustavo. Tienes que reunirte conmigo esta tarde. Es urgente. Ese simple mensaje destilaba un nuevo aire de inquietud y expectativa en su corazón. Ahora, Alejandro se enfrentaba a una elección crucial. Se podía dejar consumir por el accidente del pasado o podía, por fin, abrazar su identidad y luchar por lo que verdaderamente quería. La revelación que Valeria traía consigo podía convertir su lucha en una guerra y sus esperanzas en realidades tangibles. Mientras se encaminaba hacia el futuro, se dio cuenta de que el momento de enfrentar a Gustavo era inminente. La brújula de su destino había empezado a señalar un camino diferente. Con el pulso acelerado, Alejandro se preguntó, ¿qué secretos desvelaría Valeria? ¿Estaba preparado para descubrir la verdad que podría cambiarlo todo? La tensión en el aire era palpable, y Alejandro sabía que su vida nunca volvería a ser la misma después de hoy. El cielo comenzaba a teñirse de un gris preocupante cuando Alejandro llegó al café donde se había citado con Valeria. Su mente giraba en torno a los posibles secretos que ella podía compartir. Cada paso resonaba en su interior como un tambor, marcando un compás de anticipación y ansiedad. A medida que se sentaba frente a ella, Julieta, la dueña del café, le ofreció un café humeante, pero él apenas lo notó. Apreciaba el aroma que solía disfrutar, pero su mente estaba anclada en el encuentro. Debo estar preparado, pensaba, mientras ajustaba su postura y adoptaba una expresión de confianza que aún no sentía completamente. Gracias por venir, dijo Valeria, rompiendo el silencio. Su mirada era intensa, y Alejandro sintió que cada palabra rebosaba significado. Hay más en juego de lo que imaginas. Gustavo no es solo un socio desleal, su influencia va más allá de lo que tu familia ha conocido. Las palabras se estrellaron contra él, y un nudo de inquietud se formó en su estómago. ¿De qué hablas?, replicó con una tensión palpable en su voz. La revelación estaba empezando a alterar el equilibrio de su mundo. Ella suspiró, evaluando sus palabras con cuidado. Gustavo está apuntalado por un grupo de inversores que no tienen interés en el bienestar del pueblo ni en el legado de tu abuelo. Solo ven una oportunidad de enriquecerse, utilizando cualquier medio necesario.
Alejandro sintió como un escalofrío le recorría la espalda, la amenaza parecía más real que nunca, con cada palabra, su determinación crecía. La lucha no sería solamente por su herencia, sino también por el alma del lugar que amaba. Un fuego renovado se encendió en su interior, mientras empezaba a conectar los puntos. Debo demostrar que el proyecto de mi abuelo tiene un valor intrínseco que ellos no pueden menospreciar, se dijo a sí mismo. Pero hay más, continuó Valeria, rompiendo sus pensamientos. Gustavo está intentando desacreditar el legado de tu abuelo, pero hay documentos que los avalan. Debe ser estratégico. Necesitamos reunir pruebas que no solo respalden tu posición, sino que desmonten la suya. A medida que Valeria hablaba, Alejandro sentía que cada palabra afinaba su enfoque. Se imaginó trabajando en una presentación impactante que mostraría el potencial del proyecto y del pueblo. Tengo la capacitación y la pasión necesaria, reflexionó. ¿Y si logramos exponerlo en la presentación de la Asociación de Arquitectos de la ciudad?, sugirió Valeria. Podríamos atraer la atención necesaria y obtener el apoyo de los ciudadanos. Alejandro sintió como su corazón se aceleraba. La idea comenzaba a tomar forma, no se trataría solo de confrontar a Gustavo, sino de recuperar el legado a través de su verdadera esencia. Era el momento de actuar, de dejar atrás las dudas y cualquier inseguridad. Así será. Comenzaré a trabajar en el proyecto esta noche, respondió con determinación. Valeria sonrió, y por un instante, aliados en su propósito, ambos parecían compartir una fuerza renovada. Sin embargo, en el fondo, Alejandro era consciente del peligro que representaba Gustavo y la red que había tejido a su alrededor. La lucha pasaría a ser más intensa. Mientras se preparaban para separarse, un rayo de preocupación cruzó el rostro de Valeria. Ten cuidado, Alejandro. No sabes hasta dónde puede llegar su ambición. Con esas palabras resonando en su mente, el joven comprendió que su tiempo se estaba agotando. Si no actuaba pronto, podría perderlo todo. El reloj avanzaba, y cada segundo intensificaba la presión que sentía. En su camino a casa, una nueva imagen se formó en su mente: sentarse frente a su familia, presentarle su visión y luchar por el legado de su abuelo. Pero, ¿cómo podrían reaccionar al conocer la verdad de Gustavo? El dilema moral comenzaba a tomar forma. Cuando cerró la puerta detrás de él, la incertidumbre lo envolvió. Alejandro sabía que el tiempo no solo presionaba, sino que también lo había transformado. Había tenido un avance, pero el verdadero enfrentamiento estaba aún por venir. ¿Sería capaz de desmantelar la red de mentiras y corrupción que le amenazaba? Con ese pensamiento, se sentó frente a su escritorio, rodeado de los documentos de su abuelo, y empezaron a alinearse piezas en su mente. La confrontación se avecinaba, pero el verdadero reto era cómo lograr salir victorioso cuando cada movimiento podía ser su última oportunidad. La sombra de Gustavo se cernía sobre su futuro, y Alejandro se sintió preparado para todo excepto para el golpe inesperado que ello implicaba. La pregunta final resonaba: ¿qué revelaciones y obstáculos le esperaban en el camino hacia su legado? Alejandro se sentó frente a su escritorio, sumido en un mar de papeles y pensamientos. Las hojas amarillentas del legado de su abuelo evocaban recuerdos intensos que ahora parecían más relevantes que nunca. Aquello no era simplemente una lucha por un proyecto, era una batalla por su identidad, por la historia familiar que tanto valoraba. La presión se intensificaba con cada tic del reloj. Necesitaba claridad, pero la ansiedad se filtraba en su mente como un veneno lento. Primero lo primero, murmuró para sí mismo, intentando estructurar sus ideas. Comenzó a anotar en una hoja lo que debía hacer: investigar a Gustavo, reunir información sobre su red de inversores y examinar los documentos que Valeria mencionó. Todo debía estar interconectado con el legado de su abuelo. Eso significaba estudiar cada detalle del proyecto y presentar un caso sólido y potente que no pudiera ser ignorado. Cuando las palabras empezaron a fluir en el papel, algo dentro de él cambió. Ya no se sentía como un simple heredero, se estaba transformando en un defensor de unos principios más grandes que él. Con cada idea que plasmaba, construía un puente hacia el futuro, un futuro que estaba dispuesto a luchar por él. Pero cada paso requería de su energía mental, y Alejandro sabía que debía ser metódico. Así, se dedicó a revisar las notas de su abuelo.
Entre los esbozos de diseños arquitectónicos y las ideas sobre sostenibilidad, encontró un viejo documento que hablaba sobre la importancia de la comunidad en el legado familiar. Esto es esencial, pensó. Gustavo podría ser astuto, pero Alejandro había crecido en el pueblo, conocía sus rincones, sus virtudes y sus defectos. La esencia del proyecto podía conectarse con la identidad de la gente, allí estaba su verdadero poder. A medida que la hora avanzaba, Alejandro empezó a sentir el peso del tiempo. La presentación ante la Asociación de Arquitectos no era solo un evento, era una oportunidad para resonar con aquellos que podrían ayudarle a rehabilitar el nombre de su abuelo. Tenía el conocimiento, pero le faltaba una red de apoyo. Sabía que no podría hacerlo solo, sin embargo, otro aspecto lo inquietaba. ¿Cómo podría involucrar a su familia en esto sin exponerlos al veneno que emanaba de Gustavo? Recordó las advertencias de Valeria. Seré directo y honesto, decidió. La transparencia podría generar confianza y unidad entre quienes siempre le importaron. Ese impulso llevó a Alejandro a telefonear a su madre. Después de algunos tonos de espera, su voz apareció al otro lado, familiar y reconfortante. Comenzó tímidamente, pero poco a poco, encontró fuerza en su relato. Mamá, necesitamos hablar sobre el legado de abuelo y sobre lo que significa para nosotros. La situación con Gustavo es crítica, el silencio en la línea le pareció eterno. Luego, su madre respondió con un tono serio pero comprensivo. Sabía que algún día tendrías que tomar decisiones importantes. Hablemos, hijo. Estoy contigo. Esos simples pero poderosos minutos de conversación lo llenaron de determinación. No solo lucharía por su abuelo, sino también por su familia. Era un cambio significativo en su enfoque. La idea de una presentación no sería solo una formalidad, sino una declaración de unidad. Alejandro imagina cómo su madre, su hermano y tal vez Valeria estarían a su lado, todos juntos luchando por un mismo propósito. Con renovada vigor, comenzó a bosquejar su presentación, visualizando cada diapositiva como un ladrillo que consolidaba su camino hacia la victoria. Pero al llegar a la mitad, un pensamiento perturbador se deslizó en su mente. ¿Gustavo había anticipado esta jugada? ¿Había alguna forma de contrarrestar sus planes antes de que él lo hiciera? Las dudas comenzaron a florecer. La sombra de Gustavo se extendía antes que él, aumentada por un presagio inquietante. Alejandro sintió que su corazón latía con más fuerza, el tiempo no era su aliado y el riesgo de perder lo que amaba se hacía más real. Mientras el reloj marcaba las horas, supo que este era solo el comienzo de lo que lo esperaba. Con cada decisión y paso, la tensión iba creciendo, y Alejandro comprendió que pronto tendría que enfrentarse a su adversario de una manera que nunca había imaginado. No había vuelta atrás, su legado y su futuro dependían de cómo manejaría esta encrucijada, pero una pregunta crucial emergía: ¿podría realmente enfrentar a Gustavo y salir unido, o quedaría atrapado en un juego que podía costarle más de lo que esperaba? La respuesta se acercaba más de lo que creía. Alejandro se despertó con una sensación de agotamiento que no le era ajena. La noche anterior, había estado revisando documentos hasta altas horas de la madrugada, analizando cada línea que su abuelo había dejado. Pero esta vez, algo más que el legado arquitectónico se encontraba en juego. Su resolución personal estaba en el punto de mira. La ventana de su habitación ofrecía una vista al pueblo que solía considerar familiar, pero, en ese momento, era casi ajena. Se preguntó cómo podía haber permitido que Gustavo alterara su percepción de lo que realmente importaba. Como un simple proyecto había llegado a convertirse en el reflejo de sus miedos y dudas. Mientras se preparaba para el día, Alejandro se enfocó en una estrategia: dejar de lado la ansiedad y adoptar una mentalidad de avance. Repasó lo que había aprendido sobre la influencia de Gustavo. Este no solo era un rival con una red de contactos, también era un maestro en el arte de la manipulación emocional. Si quería enfrentarlo, necesitaría fortaleza, pero, sobre todo, claridad de propósito. Al llegar a la oficina, el ambiente del perfume del café fresco lo llenó de energía. Sin embargo, el eco de las palabras de su madre aún resonaba en su mente, recordándole que su decisión no afecta solo a su futuro, sino a la memoria de su abuelo y a la familia que había dejado atrás. Se sentó en su escritorio e hizo una lista de contactos a quienes podría necesitar: colegas arquitectos, amigos del pasado, incluso algunos inversores.
Era momento de construir una red, no solo para el proyecto en sí, sino para aterrizar su nueva visión sobre lo que representaba trabajar en su legado. Sin embargo, lo que más le inquietaba era el encuentro inminente con Valeria. Necesitaba su apoyo, pero también era consciente de que estaba atrapada en medio del conflicto entre él y Gustavo. En su mente, imaginó cómo sería esa conversación, mostrarle su plan y cómo quería que ella formara parte de ello. Su experiencia podría ser un activo valioso. La entrevista con ella fue tensada. La incertidumbre flotaba en el aire mientras Alejandro compartía su visión, cada palabra cuidadosamente elegida. Valeria, esto no es solo un proyecto, es la defensa de mi familia. Te necesito a mi lado, no solo como arquitecta, sino como aliada. Sus ojos brillaban de emoción y determinación. Ella lo escuchó en silencio, pero finalmente asintió. Entiendo lo que sientes. Te admiro, Alejandro, pero recuerda que Gustavo es astuto. No se puede jugar con él como si fuera un aficionado. Estás frente a un competidor formidable. La conversación se tornó tensa. Alejandro sentía que había entrado en una atmósfera de desconfianza. Era cierto, Gustavo había cultivado relaciones que eran difíciles de romper, pero él decidió no dejarse intimidar. No estoy dispuesto a perder lo que mis antepasados lucharon por construir, afirmó con osadía, sintiendo cómo crecía su determinación. A su regreso a casa, el peso en sus hombros parecía más ligero. Había compartido su visión y la había alineado con su deseo de transformar la memoria familiar en una realidad palpable. Pero en el fondo, la sombra de Gustavo seguía acechando. Con cada paso hacia adelante, su mente empezó a organizar un plan. En lugar de sentir miedo, buscaría anticipar los movimientos de su rival. La victoria no se reduciría a una simple presentación. Alejandro se convenció de que la forma en que podía defender su legado era con inteligencia y agudeza. Tocando fondo dentro de sí, se prometió que no iba a ceder. De hecho, había empezado a hacer un borrador de una presentación mucho más audaz, no solo los aspectos técnicos, sino un marco emocional que conectara directamente con el público. Mientras tomaba notas, una revelación le golpeó. Tenía recursos que no había considerado, su historia personal, las emociones que despertaba su legado, y tal vez, la vulnerabilidad con la que había enfrentado su pasado. Podría ser esa la chispa que encendiera la llama del interés y la solidaridad hacia su misión. Dio un profundo suspiro. En ese momento de revelación, comenzó a sentir que las piezas encajaban lentamente. La coincidencia podía ser su mayor aliada, la verdad se convertiría en su arma más potente, con un nuevo plan de acción en mente y la certidumbre de que, a pesar de la incertidumbre que traía Gustavo, tenía una ventaja que nadie podría quitarle, su autenticidad. Pero justo cuando estaba a punto de repasar ese nuevo enfoque, una notificación en su teléfono rompió su concentración. Era un mensaje de Valeria: necesito hablar contigo. Es urgente. Mientras su corazón se aceleraba, la ansiedad se convirtió en curiosidad. ¿Qué otra sorpresa le traería su nueva aliada? La batalla no había hecho más que comenzar, y Alejandro se sintió listo para enfrentarse a lo que viniera. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro al leer el mensaje de Valeria. Es urgente resonaba en su mente como un eco ominoso. Se levantó de su escritorio, adoptando un ritmo acelerado hacia la salida. La expectativa crecía, tanto positiva como negativa. Sabía que cualquier nueva información podría cambiar el rumbo de su lucha contra Gustavo. El camino hacia la cafetería donde habían acordado encontrarse era un laberinto de pensamientos y emociones. Cada paso estaba cargado de incertidumbre. ¿Qué podría haber descubierto Valeria que lo obligara a reconsiderar su estrategia? Lo que menos necesitaba en este momento de revelaciones era un nuevo tropiezo. Al entrar al café, sus ojos buscaron a Valeria en medio de la multitud, con sus nervios transformándose gradualmente en determinación. La vio sentada en una mesa en la esquina, con una expresión grave que inmediatamente le hizo sentir que la conversación no sería sencilla. Tienen que ser buenas noticias. Intentó romper el hielo mientras se sentaba frente a ella. Su mirada se mantuvo seria. Alejandro, hay algo que no te he contado sobre Gustavo, comenzó, dejando caer la bomba antes de que él pudiera procesar su significado. Está desesperado, y de una manera que nunca pensé que llegaría a estar. La presión del proyecto lo está afectando más de lo que ha demostrado.
Alejandro contuvo el aliento. ¿Desesperado? ¿Eso significa que está fallando? No exactamente. Ha estado haciendo movimientos que le están costando caro, unos que, de ser descubiertos, podrían hacer que se desmorone. Pero eso no es lo único, continuó Valeria, dejando que su silencio añada peso a sus palabras. La tensión se palpaba. Lo que Valeria estaba a punto de revelar podría ser un arma poderosa en su confrontación. Su duda sobre la capacidad de su empresa para completar el proyecto a tiempo está empezando a filtrarse entre sus aliados. Puedo aprovechar esto, Alejandro. Podría ser la oportunidad que necesitas, pero quiero que lo pienses bien. No quiero que arriesgues todo lo que has construido. Alejandro asimiló la información, un nuevo alivio se deslizó en su pecho. Sin embargo, esa nueva comprensión lo llevó a un dilema interno. ¿Estaría dispuesto a utilizar la vulnerabilidad de Gustavo para su beneficio, quizás también erosionar las relaciones que había construido con cada maniobra sucia? Valeria, si esto es cierto, podría cambiar las reglas del juego. Pero lo que me preocupa es que usar esta información me ponga al mismo nivel que él. No quiero convertirme en un monstruo para vencer a otro monstruo, dijo, sintiendo el peso de su propia ética. Valeria asintió, percibiendo sus tensiones interiores. Lo entiendo. Pero recuerda, él ha manipulado a muchos, incluyendo a los que más amas. Si no actúas, puede que nunca tengas la oportunidad de vencerlo. Es tu legado en juego aquí, y no puedes permitir que se apodere de él. Una batalla interna se desató en la mente de Alejandro. Por un lado, la defensa de su legado le exigía actuar, pero por otro lado, su integridad le decía que no debía convertirse en el mismo tipo de persona que despreciaba. Entonces, una decisión resonó dentro de él. Necesito tiempo para pensar en esto. Tendré que sopesar no solo los beneficios de aprovecharme de su debilidad, sino también las consecuencias de mis actos. Valeria lo miró, reconociendo la profundidad de su dilema. Lo entiendo. Pero recuerda que solo queda un tiempo limitado. A veces, las decisiones más difíciles pueden llevar a la mayor claridad. Mientras se levantaban de la mesa, Alejandro entendía que estaba en un momento crítico. Su próximo paso podría definir no solo su futuro profesional, sino su propio sentido del honor. Mientras se alejaban del café, un nuevo mensaje le llegó a Alejandro. Esta vez era de un antiguo colega que había estado tratando de contactar. Sé que esto suena extraño, pero he escuchado rumores sobre Gustavo. Necesito hablar contigo. La incertidumbre lo envolvió nuevamente. Sus instintos le decían que esta sería otra pieza crucial en el rompecabezas. ¿Podría el universo estar conspirando a su favor, o simplemente estaba a punto de enfrentar otro reto? La pregunta continuaba merodeando en su mente. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, y era posible que fuese aún más devastadora de lo que había anticipado. Un nuevo horizonte se abría, profundo e intrigante, y Alejandro se sintió listo. ¿Realmente podría manejar la verdad que se avecinaba? La competencia con Gustavo se mostraba más intensa que nunca. Pero ahora, el dilema era si su búsqueda lo llevaría a su objetivo o a su propia ruina. La atmósfera del café se sentía densa mientras Alejandro revisaba el contenido del mensaje en su teléfono. La urgencia emanaba de cada palabra, atrayendo a su mente un torrente de posibilidades. Quería desviar su atención hacia la investigación que había iniciado sobre Gustavo, pero la invitación de su antiguo colega le provocaba una mezcla de curiosidad y temor. Tomó aire y decidió que debía encontrar a esa persona y escuchar lo que tenía que decir. Mientras caminaba hacia su oficina, cada paso se convirtió en un episodio de introspección. Su mente luchaba entre el potencial de una información que podría cambiar el juego y el riesgo de romper sus propios principios. ¿Realmente podía aceptar un enfoque que lo acercara a lo que tanto despreciaba? Las palabras de Valeria resonaban en su mente, ¿a qué precio protegería su legado? Pero, en el fondo, Alejandro sabía que su actual estrategia no estaba funcionando. Resultaría crucial analizar la situación con una nueva perspectiva. Ignacio, su antiguo colega, representaba un vínculo a un pasado donde todo era más simple, pero también un recordatorio de lo que había perdido al salir del juego corporativo por principios que, en ese momento,
Parecían primordiales. Al llegar a su oficina, respiró hondo antes de entrar. Se sentó, despejando la mesa, y encendió la computadora. De inmediato se dedicó a buscar información sobre Gustavo, como había hecho antes, pero esta vez con un enfoque renovado. Si había desesperación, tenía que ser evidente en las redes, las comunicaciones, cualquier pequeña señal. Mientras indagaba, se detuvo un instante. En una esquina de su escritorio reposaba una foto de su antigua compañía, sus amigos, su equipo, la energía única que lo había envuelto. Había un motivo más allá de sus ambiciones, las personas detrás de ellas. Era momento de decidir si estaba dispuesto a arriesgar su esencia por ganar una partida de ajedrez empresarial. Su ética no podía ser un fardo, debía ser su impulso. Decidido, comenzó a actuar. Se propuso llamar a Ignacio y poner en marcha un plan de acción. Sus acciones debían ser precisas, sin atajos ni trampas. En vez de utilizar la vulnerabilidad de Gustavo, podría conseguir que sus propios aliados se plantearan dudas, así podría jugar con su mente sin caer en la trampa de convertirse en lo que tanto había despreciado. Ignacio respondió rápidamente, su voz sonaba entrecortada, como si el peso de la revelación fuera palpable en el aire. Alejandro, tengo información sobre la situación de Gustavo. He estado trabajando en algunos proyectos paralelos y he visto comportamientos sospechosos. La emoción surgiendo de las palabras de Ignacio lo mantuvo en vilo. Necesito saber todo lo que tengas. Cualquier cosa que me ayude a estrategia para abordar esto de manera inteligente, respondió Alejandro con firmeza, dejando atrás cualquier inconveniente. La interrogante de la ética se desvaneció en el fulgor de la urgencia, pasaron los siguientes minutos, como si el tiempo se hubiese ralentizado. Los detalles fluyeron entre los dos, revelando una trama de maniobras internas que Gustavo había hecho para sabotear a otros competidores. Alejandro se sintió en la cima del mundo profesional al escuchar estos secretos, y una chispa de ingenio creció en su interior. Sin embargo, las profundas ramificaciones de lo que estaba a punto de aceptar comenzaron a acosarlo, era un paso hacia el poder o una caída irrevocable en la oscuridad. La conversación concluyó, y ahora se encontraba ante una disyuntiva aún más fuerte. Comprendía que tomar el control requeriría no solo aceptar lo que había descubierto, sino también actuar con un juicio claro. Cuando la llamada terminó, su mente estaba girando, formulando opciones mientras revisaba las notas que había tomado. Esta vez, no podría dejarse llevar por las emociones, estaba en juego no solo su futuro, sino el legado que anhelaba construir. Al cerrar la computadora, su corazón latía con fuerza. Sabía que los siguientes pasos debían ser hábiles y calculados. Cada movimiento tendría repercusiones, y no podía permitirse errores. Alejandro comenzó a planear su estrategia. En ese instante, recibió otra notificación. Valeria había enviado un mensaje: me gustaría hablar contigo de nuevo. Creo que hay más de lo que pensabas. Había llegado el momento de confrontar no solo a Gustavo, sino también a sus propios demonios. Cada decisión anterior había sido una preparación para lo que se aproximaba, y ahora su honor y ética estaban cosidos en un delicado equilibrio. Frente a un dilema interno aún mayor, Alejandro se dio cuenta de que estaba en la línea fina que separa el bien del mal. ¿Podría realmente enfrentarse a la verdad que lo esperaba? La inminente revelación de Valeria podría ser el catalizador que definiera su destino final en este juego. Alejandro tomó un momento antes de responder a Valeria. La incertidumbre lo invadía, un sentimiento que nunca había experimentado en su trayectoria profesional. La claridad que solía dominar su mente ahora se oscurecía por fragmentos de duda. ¿Por qué Valeria insistía en hablar de nuevo? ¿Qué más podía haber en sus palabras? Finalmente, pulsó sobre el mensaje, escribiendo con cautela: claro, hablemos. Estoy en mi oficina. Mientras esperaba su respuesta, reflexionaba sobre las posibles dimensiones de la conversación. Sabía que Valeria poseía información crucial, su habilidad para articular lo que sucedía en el entorno de sus contactos rivalizaba únicamente con su intuición. Ella podría ser el enlace entre el Alejandro de principios y el Alejandro dispuesto a jugar en el lado oscuro. Al recibir la respuesta de Valeria, sintió una combinación de alivio y premonición. ¿Puedo pasar por ahí en 30 minutos? La inminencia de la reunión intensificó su ansiedad.
Quería estar preparado, no solo para recibir información, sino para preguntarle en profundidad sobre la moralidad de sus decisiones, medidas en el contexto del juego en el que había decidido participar. Miró nuevamente la foto de su antiguo equipo, preguntándose cómo sus decisiones actuales estarían afectando a quienes alguna vez consideró amigos y colegas. La necesidad de la verdad resuena no solo en su mente, sino en su pecho. Alejandro cerró los ojos, sumido en la autocrítica. El último año había sido una espiral de desilusión, y ahora, parado entre lo que estaba bien y lo que podría conducirlo a la cima, sentía el peso de su legado. En los minutos que siguieron, optó por escribir un listado mental. Valoró las posibles reacciones de Valeria y lo que deseaba realmente: honestidad, claridad, tal vez un poco de apoyo. Pero, de más en más, se dio cuenta de que su objetivo no solo era escucharla, sino también llegar a un acuerdo sobre su propio enfoque. Podía seguir siendo fiel a sí mismo en medio de un laberinto de decisiones que parecían apartar su ética. A medida que el reloj avanzaba, dejó de lado cualquier distracción. Repitió su mantra interno: cada acción tiene una reacción. Cada decisión crea su universo. Era momento de actuar, de dejar a un lado los temores y prepararse para lo inevitable. Necesitaba evaluar si valía la pena remendar la relación con Valeria o si lo que descubriera cambiaría la percepción de su entorno empresarial. Cuando Valeria llegó, su semblante revelaba que sabía mucho más de lo que había dejado entrever. La conversación se tornó intensa, cada palabra cargada de tensión. Ella le habló de Gustavo, desnudando la estrategia y la cultura tóxica que había crecido en la compañía. Pero a lo largo de esas revelaciones, surgió una pregunta que lo catapultó aún más hacia un dilema moral profundo. Alejandro, dijo Valeria con voz firme, si decides aprovechar esta información, tendrás que aceptar que algunas líneas nunca deben cruzarse. La pregunta es, ¿qué tipo de legado quieres realmente dejar? ¿El que se lleva a la cima a costa de tus principios o uno que inspire realmente a otros? Él se sintió acorralado e invadido por la urgencia de reflexionar. Esa pregunta resonaba en el aura de cada acuerdo que había hecho hasta ese momento. Era un mar de ambiciones todas legítimas, pero cuestionables que nadaban en su núcleo. Sin embargo, decidió no contestar de inmediato. En vez de ello, comenzó a evaluar en su mente los caminos posibles, cada uno posterior a la revelación que les rodeaba a ambos. El tiempo pasó rápidamente, y Valeria no se movió hasta que Alejandro esbozó su respuesta. Creo que hay una jugada que puedo hacer, pero debo estar seguro de las repercusiones. Antes de que ella pudiera responder, él ya comenzaba a entrever la estela de acciones que podía seguir. Sin embargo, estaba claro que esos pasos requerían una planificación estratégica, así como una reevaluación de sus fundamentos éticos. Mientras Valeria se preparaba para irse, una idea lo sacudió. Era un movimiento calculado que podría cambiar la narrativa no solo en su carrera, sino también en sus interacciones futuras. ¿Podría un acercamiento inesperado hacia Gustavo generar un cambio en el orden de cosas que él nunca imaginó? Con el instinto de seguir adelante, Alejandro envolvió las palabras de Valeria en su mente. Sin embargo, antes de que ella pudiera cruzar la puerta, le lanzó una última pregunta. Valeria, ¿qué harías tú en mi lugar si tuvieras la misma información que yo? La mirada de ella se endureció por un instante antes de responder. Protegería mi esencia con más determinación que nunca, Alejandro. La verdad siempre encontrará la manera de salir a la luz. Con esas palabras, Alejandro supo que tenía que decidir en un plazo mucho más cercano del que había imaginado. El legado que tanto deseaba y sus ambiciones perezosas estaban en juego, y él estaba a punto de descubrir los límites de su valentía. ¿Se mantendría fiel a su esencia o se perdería en el juego del poder? Los días posteriores a la conversación con Valeria se convirtieron en un torbellino de incertidumbre para Alejandro. La imagen de su futuro profesional se bifurcaba ante sus ojos, como una carretera que se fragmenta en múltiples direcciones. Un lado prometía ascender a un nivel de reconocimiento y poder, pero le costaba imaginar una vida construida sobre una base de decisiones desesperadas y contradictorias. Sentado en su oficina, una luz tenue iluminaba la pantalla de su computadora. Alexander, su asistente, le había recordado con un pequeño gesto de preocupación que debía asistir a una reunión clave con otros directores.
Sin embargo, su mente seguía atrapada en una espiral de análisis sobre la información que Valeria había compartido. ¿Valía la pena arriesgar todo el esfuerzo y trabajo arduo que había puesto en su carrera por escuchar los rumores pesados que la misma cultura corporativa había cultivado? El eco de las palabras de Valeria reverberaba constantemente en su conciencia: protegería mi esencia con más determinación que nunca. Esa determinación, pensó, era lo que necesitaba. Alejandro decidió que no podía seguir indeciso, el tiempo estaba de su lado, pero la dirección propia aún era incierta. Mientras se disponía a cerrar el laptop, colocó su mirada en un pequeño póster que tenía en su escritorio, una frase escrita que le había sentado como un recordatorio: toda elección define quién eres. De repente, una idea comenzó a tomar forma en su mente. No podría cruzar simplemente los dedos y esperar que Gustavo tropezara con la verdad. Necesitaba un enfoque más astuto, un movimiento que no solo le daría claridad a su comprensión de la situación, sino que además lo protegería. Si podía cambiar la narrativa y enfocar a sus colegas en una cultura de transparencia y colaboración, quizás podría crear un nuevo espacio para todos, incluso para aquellos que habían decidido oponerse a su ascenso. Con renovada determinación, Alejandro se levantó. Era hora de tomar la iniciativa, de mostrarse como un líder, pero un líder que viera más allá de la superficie. Tenía que establecer contacto no solo con Valeria, sino también buscar alianzas dentro de la empresa. Involucrar a otros en su transformación podría ser la salida hacia un entorno laboral menos tóxico. Mientras se preparaba para esa reunión, un sentimiento de nerviosismo se entrelazaba con excitación. ¿Cómo podrían percibir sus compañeros el cambio de enfoque? ¿Correría el riesgo de abrumarles con su nueva visión? Regresó a los papeles que tenía en su escritorio, donde empezaba a estructurar un plan. Necesitaba llevar la conversación hacia una dirección que fomentara la colaboración y la responsabilidad, no el miedo y la ambición desenfrenada. La reunión comenzó y él observó a sus colegas dispersos a lo largo de la sala. Un cuchicheo de murmullos llenaba el espacio. Con un profundo suspiro, se levantó y, con el corazón latiendo con fuerza, compartió su visión. Explicó cómo había llegado a un punto de inflexión, basado en las lecciones aprendidas de sus decisiones pasadas. Las miradas atentas comenzaron a cambiar de curiosidad a comprensión, mientras pintaba el futuro ideal que deseaba construir. En ese instante, sintió que había traspasado una línea invisible. Había hecho algo más que simplemente hablar. Se había abierto a ellos, compartiendo la incertidumbre de sus sentimientos. ¿Y si comenzaban a verlo como un aliado legítimo en vez de un adversario entre los fundadores del universo competitivo que los rodeaba? Agradecido por la conexión y el entendimiento vagamente palpable que había en el aire, Alejandro terminó su intervención sintiendo que, quizá, había despertado algo más profundo en cada uno de ellos. El camino hacia un cambio significante y una verdadera transformación no sería sencillo, pero por primera vez en mucho tiempo, él estaba listo para enfrentarlo con claridad. Cuando terminó la reunión, recibió varios comentarios positivos, lo que le infundió un empoderamiento el que no había experimentado antes. Sin embargo, aún había un vestigio de inquietud en su interior. No podía ignorar las sombras que se cernían en su camino, especialmente si Gustavo decidía desafiar su nueva dirección. La conclusión del día llegó con un mensaje de Valeria, recordándole que hay historias no contadas que ya han empezado a fluir en el entorno corporativo. Justo cuando pensaba que había encontrado un camino, recordó que las redes eran a menudo más complejas de lo que parecían. Fue en ese instante que, atravesando su mente, una pieza de información crucial surgió, una revelación sobre una reunión clandestina de gerentes a espaldas del resto, diseñada para navegar el mismo laberinto que había estado tratando de evitar. Alejandro comprendió que su lucha apenas comenzaba, había más en juego de lo que jamás había imaginado. Con claridad renovada, se dio cuenta que para obtener un verdadero cambio, tendría que enfrentarse cara a cara no solo con sus propios dilemas, sino con aquellos que querían mantener todo en la oscuridad. Un camino peligroso, pero que podría ser la clave de su salvación. ¿Se atrevería a seguir sus instintos y desentrañar la verdad que asomaba en las sombras? La mañana en que Alejandro decidió enfrentar a Gustavo fue clara y fresca, como si el clima celebrara su determinación renovada. Había pasado semanas preparándose, reuniendo información y alianzas dentro de la empresa.
Su encuentro previo con Valeria había dejado una huella indeleble en su mente, la necesidad de ser auténtico ante las adversidades y, sobre todo, cumplir con el legado de su abuelo era más fuerte que nunca. Mientras se dirigía a la reunión, Alejandro recordó las palabras de su abuela, que siempre le decía que la verdad era su mejor aliado. Con esa guía, se propuso presentar un caso sólido, uno que no solo defendiera su herencia, sino que también restaurara la integridad perdida en su empresa. Al entrar en la sala de conferencias, sus colegas estaban prontos para escuchar. Con voz firme y corazón decidido, inició sus presentaciones. Comenzó explicando la historia de su abuelo, destacando los proyectos que habían sido ideas pioneras y que merecían ser revividas. Colocó sobre la mesa no solo la relevancia de los documentos, sino también la esencia de lo que representaba ese legado para el pueblo. A cada diapositiva, la energía en la habitación cambiaba, el interés de sus compañeros crecía visiblemente. Sin embargo, el momento culminante llegó cuando presentó las pruebas sobre los movimientos turbios de Gustavo, documentadas meticulosamente. No estoy aquí para destruir a un competidor, sino para rescatar lo que es verdaderamente importante para todos nosotros, afirmó con una claridad en la mirada que captó la atención de todos. La ambición desmedida puede acabar en una autodestrucción silenciosa. A medida que Alejandro compartía su visión, pudo observar no solo la aprobación en el rostro de sus colegas, sino también la inquietud en los ojos de Gustavo, quien estaba presente. Ese momento marcó un antes y un después. Alejandro comprendió que había logrado conectar con sus compañeros, su fuerza radicaba en la honestidad y la integridad que había decidido nuevamente abrazar. Al finalizar, el silencio se hizo evidente antes de que sus colegas comenzaran a murmurar entre ellos, sellando la conexión que había propuesto. Uno de los arquitectos más respetados levantó la mano y habló en apoyo. Alejandro, lo que has hecho hoy es inspirador. Brindar retroalimentación y generar un cambio siempre es difícil, especialmente cuando se tiene miedo de los resultados. Ese apoyo resonó en el corazón de Alejandro, no estaba solo en su lucha. Era el principio de una nueva era, una donde el legado de su abuelo podía florecer y su propio camino profesional comenzaba a despejarse. En los días siguientes, mientras Gustavo intentaba desacreditarlo, la batalla se intensificó. Pero a cada intento del adversario, Alejandro se armaba con más determinación. La red de apoyo que había cultivado lo fortalecía aún más. Se dio cuenta de que no solo luchaba por su familia, lideraba un movimiento hacia un espacio profesional más saludable y colaborativo. El verdadero triunfo llegó una tarde, cuando, en una reunión de la Asociación Local de Arquitectos, Alejandro fue galardonado por su aporte al desarrollo sostenible en la región, reconociendo el legado de su abuelo con una mención honorífica. Fue un momento de validación absoluto, donde su esfuerzo, su dedicación y la verdad se vieron recompensados. Parado frente a la audiencia, Alejandro proclamó con voz resonante: hoy no solo celebramos un proyecto, sino el poder de la honestidad. Este reconocimiento no es solo el mío, es de todos aquellos que creen que trabajar juntos, en solidaridad, puede generar grandes cambios. Con la ovación retumbando en sus oídos y una sensación de completud que le llenaba el pecho, Alejandro comprendió que había convertido sus dudas en confianza y su lucha en una misión. Ya no era el joven de la oficina polvorienta, había conquistado sus temores y establecido su posición en el mundo profesional. Finalmente, habían transcurrido meses desde su viaje inicial, y, con una sonrisa genuina, pudo ver que su legado y el futuro de su pueblo estaban nuevamente alineados en la misma dirección. Un epílogo en su transformación personal estaba claro. Había demostrado que el verdadero éxito no reside en eliminar a los adversarios, sino en encontrar la fortaleza para levantarse, proteger sus valores y construir un camino nuevo, uno que incluya a todos los que lo rodean. Si te ha gustado esta historia de superación personal y transformación, necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre el final.